Hoy venimos a exponer sobre el experimento 2x3 de la catapulta que nos correspondió. Y inicia así. Lo primero fue el objetivo que buscamos, que fue analizar cómo afectan dos variables, la altura del pin y el ángulo de lanzamiento, en la distancia que recorre un proyectil disparado de una catapulta. Lo primero que hicimos fue diseñar un experimento con dos niveles de elevación y tres diferentes ángulos, lo cual genera un diseño factorial 2x3 y cada combinación se aprobó para obtener resultados precisos. Lo que hicimos fue en la tabla de datos, aquí en la tabla podemos mirar los datos recolectados en los cuales se midió la distancia recorrida en cada una de las combinaciones de la altura y el ángulo que lo hicimos con esta graphics, y estas repeticiones nos permiten calcular los promedios y analizar la variabilidad entre los tratamientos. Listo, profe. Entonces, básicamente, continuando con la esencia del experimento, nosotros utilizando este software de StarGraphics pudimos obtener una hipótesis ejecutando la NOVA 1, básicamente que tenía en cuenta el factor de la elevación del pin. Entonces, la primera hipótesis, se evaluaba si la elevación del pin afectaba significativamente la distancia. Entonces, si nosotros tenemos una hipótesis nula, era que no hay diferencia entre medias, y nuestra hipótesis alternativa es que sí había diferencias. El resultado después de ejecutar la NOVA fue que mostró un valor P mayor o igual a 0,05, menor o igual a 0,05, perdón, el P, y ahí fue cuando rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la elevación del pin sí influye en la distancia del proyectil. Continuando con nuestra hipótesis número 2, después de ejecutar la NOVA, el factor que estaba variando allí era el ángulo de liberación. Entonces, la segunda hipótesis pues analizaba el efecto del ángulo y de nuevo el valor P fue menor a 0,05. Por lo tanto, pues también rechazamos la hipótesis nula, y esto pues quiso decir que el ángulo de liberación también influía significativamente en la distancia. Y moviéndonos a la hipótesis 3, después de ejecutar la NOVA, pudimos ver que, pues después de evaluar si existía una interacción entre ambos factores, y el valor de P fue menor a 0,05. Es decir, que acá rechazamos la hipótesis nula. Esto significaba que el efecto del ángulo dependía de la altura del pin y viceversa. Y, por ejemplo, si cierto ángulo podía funcionar mejor con una altura específica, entonces pues allí se tenía en cuenta este resultado. Continuando con la exposición, nosotros nos basamos en los gráficos, en donde en estos gráficos muestran visualmente que los resultados anteriores podemos ver cómo cambia la distancia según los niveles del ángulo y la altura. Y también usamos un gráfico de intersección para mostrar cómo se relacionan ambos factores. Y en la prueba de Turkey, nosotros realizamos una prueba post para comparar entre niveles para que nos puedan ayudar a confirmar qué combinaciones específicas son significativamente diferentes. En resumen, tanto los niveles de altura como el ángulo muestran claras, pues, que son muy diferentes entre sí. Y finalmente, llegamos a las conclusiones que ambos factores influyen significativamente sobre pues, la distancia del proyectil. Y además hay una interacción significativa, lo que significa que no se pueden analizar cada factor por separado. Y luego se cumplen los supuestos de ANOVA, y los residuos son normales y las varianzas son homogéneas. Y en la prueba de Turkey nos permite optimizar las mejores combinaciones para lograr más la distancia. Y finalmente, este diseño factorial es muy útil para evaluar diferentes múltiples de variables de forma eficiente. Muchas gracias. Gracias, profe.